Entonces, nuestro estudio que comenzamos ya a principio de año, en el capítulo 12 de Romanos, ya vamos en el capítulo 13. Hoy nos corresponde partir en el versículo 8. Si estuvieron presentes en la reunión anterior, recordarán que terminamos la reunión anterior hablando de una deuda. Hablábamos de esta deuda que tenemos de honor y de respeto hacia nuestras autoridades, y Pablo va a seguir, va a tomarse, va a colgarse de ese tema de la deuda, y nos va a hablar ahora también de otra deuda. Fíjense cómo parte el versículo 8 del capítulo 13. Dice, no debáis, ahí está el tema de la deuda, no debáis a nadie nada, sino, esta es la deuda, el amaros unos a otros. Hay una deuda que sí es buena, dice Pablo, y esa es una deuda que es una deuda de amor. La temática de la deuda, la verdad es que llama la atención de repente cuando se conecta con el tema del amor, precisamente porque no es rico ni es agradable lo que se produce muchas veces cuando estamos endeudados. El endeudamiento genera una sensación de angustia, sobre todo cuando no podemos pagar esa deuda. Y entonces es raro que se nos hable de ese concepto que genera o que evoca angustia cuando se nos habla de amar. Pero probablemente Pablo no está pensando en eso, sino en otras cosas que nos pasan cuando estamos endeudados, cuando tenemos una deuda. Si ustedes lo piensan, cuando tenemos una deuda, esta idea de la deuda invade prácticamente toda nuestra vida, invade cada cosa que hacemos. Siempre estamos pensando en debo esto, debo esto, debo esto. Es omnipresente en nuestra vida cotidiana, y lo más terrible, cuando nos enfrentamos a la persona, quizás por otras razones, por otros motivos, a la que le debemos algo, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos su rostro es, a esta persona le debo tanto, tanto y tanto. Y probablemente esa sea la idea de la deuda aquí en este pasaje. Pablo acá nos está diciendo, deja que el amor sea así de invasivo, así de omnipresente, que siempre estén pensando en que debes amor hacia las otras personas, que cuando veas a otro individuo, que cuando veas a otro ser humano, lo primero que se te venga a la cabeza es que a esa persona le debes amor, una deuda, una deuda de amor. Tenemos una deuda de amor. Pablo nos llama a comprometernos con esta deuda, y entonces a continuación nos entrega dos estímulos, dos grandes estímulos para comprometernos con esta deuda de amor. Fíjense que el versículo 8 continúa diciendo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque, y a continuación nos da una razón. Aquí nos dice algo. ¿Por qué debemos tener esta deuda? ¿Por qué debemos comprometernos con esta deuda? ¿Por qué? Y bueno, ahí nos va a decir un par de cosas a continuación. Pero avancen ahora al versículo 11 y se van a dar cuenta que en el versículo 11 se comienza también diciendo, y esto, o sea, el amar, esto de amar, háganlo conociendo. Y ahí nos dice otras cosas más que nos van a estimular, por supuesto, a amar. Amen. Y esto del amor, háganlo conociendo otra cosa o una serie de cosas que nos va a decir a continuación. Y entonces ahí están esos dos grandes estímulos, y les invito a que leamos el pasaje completo, leamos este párrafo para ver con más detención de qué se tratan estos dos estímulos que Pablo nos entrega para comprometernos con esta deuda de amor. Vamos entonces a Romanos capítulo 13 y comencemos la lectura a partir del versículo 8 en adelante. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hasta aquí la lectura por el momento. Entonces, dos grandes estímulos para comprometernos con esta deuda de amor. El primer estímulo tiene que ver con saber que el amor cumple la ley. Eso es lo primero que nos muestra Pablo en los versículos 8 al 10. Y el segundo estímulo es saber cuál es el tiempo en el que vivimos. Eso es lo que nos muestra los versículos 11 al 14. Si ustedes lo piensan, el primer estímulo surge de mirar hacia el pasado, la ley que Dios nos dio en el pasado. Y el segundo estímulo surge de mirar hacia el futuro, lo que Dios hará en el futuro, la salvación que está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y entonces, cuando vemos a Dios actuando en el pasado y cuando vemos a Dios actuando en el futuro, podemos amar a nuestro prójimo en el presente. ¿Se entiende? Ese es más o menos el esquema, esa es la idea de este párrafo que acabamos de leer. Dos grandes estímulos para comprometernos en esta deuda de amor. Y es lo que vamos a ver a continuación entonces. Vamos a ver estos dos grandes estímulos. En primer lugar, entonces, vamos a ver el amor y los mandamientos de Dios. Eso es los versículos 8 al 10. Y en segundo lugar, vamos a ver el amor y los tiempos de Dios. Los versículos 11 al 14. El amor y los mandamientos de Dios y el amor y los tiempos de Dios. Y luego entonces concluimos con nuestra reunión. Vamos entonces a orar antes de continuar, esperando que el Señor y pidiéndole a Él que nos hable, que nos guíe, que nos dirija en estos minutos que tenemos por delante, y luego entonces continuaremos con nuestro mensaje, con nuestra reunión. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de tu palabra, gracias porque tú nos muestras no solamente lo que tú buscas de nosotros, sino que nos das las razones, los motivos, los estímulos necesarios, y tu palabra es tan completa y rica en ese sentido. Gracias por ella. Te pedimos que hables a nuestro corazón en este momento, que estas motivaciones que tú nos das, sean usadas por el Espíritu y el Espíritu Santo en su poder transforme nuestro corazón, nos mueva a actuar para tu gloria, para el bienestar de nosotros y de nuestro prójimo también. Quedamos en tus manos, agradecidos por tu palabra y rogándote que tú dirijas todo lo que escucharemos a continuación. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a los versículos 8 al 10. El amor y los mandamientos de Dios, el amor y la ley de Dios. Quizás aquí suene un poco extraño que se conecte el amor con la ley. Ya Gabriel Chabuquita nos hablaba de que extraño suena cristianismo y libertad o este concepto de libertad mezclado con cristianismo, pero la verdad es que a veces para nosotros acá seguimos con esa extrañeza y muchas veces hablar de amor relacionado con mandamientos suena un poco contradictorio, y es así por dos grandes ideas erradas por lo demás que son muy comunes en nuestro medio, muy propagadas en nuestra cultura cristiana y erróneas, por supuesto. La primera es esta idea que está en nuestro inconsciente cristiano occidental de que la ley pareciera ser el antónimo del amor. La ley pareciera ser lo contrario del amor. Y entonces ustedes tienen estas frases que se ven en muchos círculos evangélicos de decirte, mira, la verdad es que nosotros estamos cansados de mandamientos, de obediencia, no nos des más mandamientos, danos el amor. No queremos más doctrina,
queremos más amor. No nos preocupemos de la ley, de los mandamientos, de las verdades doctrinales, preocupémonos del amor. Y se ponen en contraste estas dos grandes ideas, el tema de la doctrina con el tema de amar, el tema de los mandamientos con el tema de amar. Y Pablo nos dice acá, curiosamente, si leemos nuestra Biblia, que amar no es una alternativa a los mandamientos, amar no es la alternativa a la ley, sino que al contrario, es el modo de cumplir la ley, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces esa es una gran idea que está muy propagada y que es errónea y que muchas veces hace que sintamos que es extraño esto de amor conectado con mandamientos. La segunda idea es mucho más común en nuestros círculos como asambleas de hermanos, y es esta idea de que la ley no se aplica a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, creyentes del Nuevo Pacto. Y entonces están estas ideas, esta frase que es una tremenda mala interpretación de este versículo que hace años atrás, cuando estuvimos estudiando Romanos en esas alturas lo aclaramos también. Esta frase yo creo que ustedes lo han escuchado. La ley ya no se aplica a nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y se toma un pasaje totalmente fuera de su contexto para decir algo que no es lo que realmente está diciendo. Bueno, acá Pablo nos dice que el amor justamente no elimina la ley, no la excluye, sino que todo lo contrario, incluye y abarca también los mandamientos y la ley. Así como en Romanos 8, Cristo cumple la ley en lugar de nosotros, acá ahora en Romanos 13 vamos a ver cómo Cristo cumple la ley a través de nosotros. De eso se trata este pasaje. Veamos entonces los versículos 8 al 10. ¿Cómo continúa? Dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque, aquí va el primer estímulo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No dice el que ama al prójimo ha eliminado la ley o ha excluido la ley, dice ha cumplido la ley. Y uno se pregunta, ¿cómo así, Pablo? ¿Cómo es esto de que si yo amo a mi prójimo cumplo la ley? ¿De qué se trata esto que me estás diciendo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, Pablo se va a dedicar ahora a continuación a explicarnos cómo es esto en los versículos 9 y 10. Los versículos 9 y 10 explican esta idea de que el amor cumple la ley. Fíjense cómo lo hace Pablo, versículo 9. Porque, aquí viene el desarrollo de esta idea de que el amor cumple la ley. Porque, y a continuación nos da una serie de mandamientos, ¿no es cierto? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y entonces ahora sabemos a qué ley se refiere Pablo, ¿no es cierto? No es cualquier ley. La ley de la que está hablando Pablo acá son los 10 mandamientos. Es la ley de Moisés, es el decálogo, esta especie de manual de instrucciones que dejó Dios para la raza humana. Esta es la manera en que el ser humano funciona correctamente. Los 10 mandamientos. De esa ley, dice Pablo, les estoy hablando. Esa es la ley que se cumple cuando ustedes aman. No es una ley nueva, no es una ley distinta, es la ley del Antiguo Testamento, son los 10 mandamientos. De esa ley estoy hablando, dice Pablo. Y entonces nos dice que esos 10 mandamientos, dice, se resumen en una sentencia que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabrita acá se resume, en esta sentencia se resume, es muy curiosa porque es una palabra que solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y tiene la idea de atar y juntar cabos sueltos. Esa es la idea. O sea, están estos hilos que apuntan a cualquier lado, que podrían ser cada uno de los mandamientos de la ley. Este mandamiento apunta para allá, esto otro para allá. Y pareciera que hubieran muchos cabos sueltos que tú no sabes cómo se conectan. Y Pablo dice, la manera en que tú tomas esos cabos que están sueltos y los juntas y les das un sentido, es en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que esto se junta y se une en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, versículo 10 nos explica ahora cómo es esto. ¿Qué dice Pablo? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es
el amor. Si ustedes se fijan, Pablo dice implícitamente acá, la ley tiene por esencia un no. Fíjense que dice, el amor no hace mal al prójimo. Uno podría haber esperado que Pablo dijera, el amor le hace bien al prójimo, pero no lo dice, lo toma desde una perspectiva negativa. Dice, el amor no le hace nada malo al prójimo. ¿Y por qué toma una perspectiva negativa? Porque esa es precisamente la perspectiva de la ley. Si ustedes leen los 10 mandamientos, está lleno de nos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no, no, no. La ley en esencia es una lista de negativos, es una lista de cosas que tú no debes hacer para no dañar a tu prójimo. Cada una de las cosas que la ley prohíbe busca a prohibir acciones que sirven para beneficiarte a ti a costa de tu prójimo. Tú robas a tu prójimo restándole a él y sumando cosas para ti. Tú destruyes la vida de tu prójimo destruyéndolo a él para ganar ciertas cosas también para ti. Todo lo que busca la ley es prohibir estas cosas que te agrandan a ti mismo, que son para tu beneficio, pero a costa del daño de los demás. Y entonces Pablo dice, por eso el amor es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el amor cubre este aspecto negativo, pero además obra un aspecto positivo. En el amor, cuando tú amas al prójimo, no solamente cubres estos no que te manda la ley, no hacer esto, no hacer esto otro, lo cumples completamente. El amor no hace mal al prójimo, el amor no va a hacer esto que es negativo, pero incluso el amor va a ir más allá de eso y va a buscar hacerle bien al prójimo. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor completa toda la parte negativa de la ley y le suma a esa parte negativa el lado positivo. No solo no le hace nada malo al otro, sino que busca hacerle lo bueno al otro, y entonces es el cumplimiento de la ley. Si tú te centras, hermano o hermana, solo en la ley y buscas obedecer al pie de la letra cada uno de los mandamientos, por tus propios esfuerzos, lo más probable es que algo lograrás de eso, pero si tú lo piensas bien, siempre va a ser un espíritu de rigidez, de frialdad, de indiferencia, y entre medio habrá miles de situaciones donde no vas a tener idea con respecto a qué tienes que hacer, porque la ley no cubre esos aspectos. Hay muchos aspectos de la ley que la ley no cubre y que te vas a ver enfrentados a ellos con tu prójimo y no vas a tener idea con respecto a qué hacer. Y en esas situaciones donde no tienes idea con respecto a qué hacer, tu propia naturaleza caída va a surgir y va a buscar hacerle mal al prójimo igual. Ese es el problema de obedecer la ley por simplemente tus propios esfuerzos. Pero si te centras en amar a tu prójimo, si te centras en el poder del Espíritu Santo que te lleva a amar positivamente a tu prójimo, entonces abarcarás todos los aspectos negativos que tiene la ley y más todavía. Empezarás a tomar los aspectos positivos que se van a dar cuando tú realmente amas a tu prójimo. Esa es la manera en que el amor entonces cumple la ley. Toma todo lo que la ley tiene y lo cumple, pero aparte agrega el aspecto positivo. Un hermano lo planteaba y decía, la ley y el amor se complementan de la misma manera en que lo hace tocar, no sé, para Elisa en teclado, o en MIDI, por ejemplo, versus escuchar al mismo Paralisa en una sinfonía completa, en una orquesta completa. Lo que escuchas quizás sea lo mismo, incluye lo básico, incluye el pero es mucho más completo. Esa es la idea. Es como la comparación que puede hacerse también entre una máquina de escribir y un MacBook Pro para los más tecnológicos, ¿no es cierto? La máquina de escribir logra su objetivo, pero tú con un MacBook, con un computador, logras el mismo objetivo de la máquina de escribir, pero mucho más que eso también. Esa es la idea. De esa manera el amor, entonces, no es ajeno a la ley, no es extraño a la ley, no excluye la ley, sino que la incluye, la abarca y también ocupa, por supuesto, muchas otras cosas. Cuando tú amas, logras el objetivo al que apuntaba la ley y mucho más. De ahí entonces que Agustín de Hipona
tiene esta frase extraordinaria, muchas veces mal interpretada, pero que es cierta si tú lo ves desde esta perspectiva en la que estamos ahora, y esta frase que dice, ama y haz lo que quieras. Dice, tengo chip libre para hacer lo que quiera. Sí, ama y haz lo que quieras. O sea, cuando tú cumples la ley del amor, entonces tú puedes hacer lo que quieras, porque sea lo que sea que tú hagas, va a ser para el bien de tu prójimo, porque estás buscando precisamente amarla. Entonces, como al momento de amar, cuando tú amas, estás cumpliendo con este manual, con este diseño divino que Dios produjo en ti. Tú estás diseñado de cierta manera y tú funcionas bien de cierta manera, y esa manera en que tú funcionas bien está explicitado en la ley. La ley es tu manual de instrucciones, es como tú funcionas bien. Y Pablo dice, como amando, tú vives de una manera que Dios diseñó que vivieras, entonces este es un estímulo para que te comprometas con esta deuda de amor. Comprométete con esta deuda de amor, porque al hacerlo, dice Pablo, vivirás como realmente estás diseñado para vivir como ser humano. Ese es el primer estímulo que Pablo nos da. Ahora, ojo chiquillos, el amor no es el fin de la ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Quiero enfatizar eso. Y es necesario enfatizarlo porque si eso es así, entonces los mandamientos se siguen necesitando en la actualidad. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Hay un error que es muy común y es pensar que los mandamientos ya no sirven, ya no los necesitamos, porque como son el cumplimiento, ahora en el amor, entonces podemos olvidarnos de los mandamientos y dedicarnos simplemente a amar. Uno podría pensar de esa manera, pero no podemos hacer eso aún. ¿Por qué? Porque nuestras mentes no están totalmente renovadas todavía. Somos todavía imperfectos. Tendemos, por lo tanto, a tener estas explosiones de nuestra propia naturaleza caída y por lo tanto tendemos a entender mal el mandamiento a amar y cómo se requiere amar a otra persona en ciertas circunstancias específicas. Y si no tuviéramos los mandamientos, entonces vamos a ocupar este mandamiento de amar como una excusa para hacer quizás que sea lo que queramos hacer. En nombre del amor se hacen barbaridades cuando tú lo dejas como amor, así en forma flotante y etérea. ¿Sabes lo que hacen los mandamientos? Los mandamientos te aterrizan esta idea etérea de amor a situaciones concretas. Y te dicen, amar se ve de esta manera específica, de esta otra manera específica, por lo tanto no puedes justificar cualquier actitud tuya en nombre del amor. Justificamos nuestro egoísmo de una manera muy astuta y entonces necesitamos mandamientos para controlar esta tendencia caída de nosotros y enseñarnos cómo amar en situaciones específicas. Si lo quieren resumir en una sola frase citable, pudiéramos decir, sería la siguiente. El amor le da inspiración a la ley y por otra parte la ley le da dirección al amor. El amor le da inspiración a la ley y la ley le da dirección al amor. Ambos son absolutamente necesarios en nuestra vida como creyentes. Y entonces, no solamente la ley es un estímulo para amar a nuestro prójimo, sino que también es una manera concreta de saber cómo precisamente amarlo. Eso es entonces lo primero que quería compartirles, el amor y los mandamientos de Dios. Vamos ahora a nuestro segundo punto, a los versículos 11 al 14. Si hablamos del amor y los mandamientos de Dios, ahora quiero que hablemos del amor y los tiempos de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar del ambiente que dirige cómo amamos, la ley, al tiempo y el momento en el que amamos. Este es un llamado, los versículos 11 al 14, son un llamado a amar a la luz de una salvación inminente, una salvación que está cada vez más cerca, una salvación que puede darse en cualquier momento cuando el Señor venga a buscarnos. Y aquí, saben, de nuevo hay una idea que se da y que es bastante errónea también, y es esta idea que tiene la cultura actual nuestra
cuando mira el cristianismo, de pensar que si tú estás ahí todo el rato preocupado por la segunda venida y por cuándo el Señor viene y en qué fecha va a venir, si tú estás todo el rato preocupado por el futuro, no te vas a preocupar del presente y por lo tanto no vas a amar a nadie en el presente. Está esa idea, ¿no es cierto? Y tiene lógica si uno lo piensa a veces. Estás tan centrado en el futuro y en el Señor y en el cielo y en la segunda venida que no piensas en tu prójimo y que descuidas el amor hacia tu prójimo. Uno pudiera pensar que esa es la actitud que a veces se tiene y, ¿saben? A veces está bastante justificada. No sé si han conocido de repente este tipo de creyentes ustedes, esos creyentes que se encierran en sus iglesias y en sus monasterios mientras esperan el rapto y dejan de hacer todo lo que tienen que hacer precisamente para esperar la segunda venida y discutir de escatología y de fechas de llegada de la segunda venida del Señor. A veces justificamos esta manera de pensar con nuestras propias actitudes como creyentes que creemos en el rapto de la iglesia. Pero, ¿saben? No necesariamente tiene que ser así. C.S. Lewis decía una vez, mirando la historia, que en realidad si tú mirabas la historia, los cristianos que más hicieron a favor de su prójimo eran los cristianos que estaban con la cabeza más metida en la eternidad. Los cristianos que hicieron más por su prójimo en el presente no eran los que estaban pensando solo en el presente, sino eran los que estaban pensando más en la eternidad y en el futuro. Y tiene sentido porque el hecho de que tú tengas una esperanza para el futuro también moldea la actitud con la que tú haces tus cosas en el presente. Está esta nueva ilustración, no nueva en realidad, ultra usada por muchos de nosotros, que se la hemos copiado a Timothy Keller, de estos dos empleados que están haciendo un trabajo quizás que es muy, no sé, monótono, aburrido, y tienes ahí a los dos y les dice a uno, mira, a fin de mes, por este trabajo que estás haciendo, te voy a pagar el mínimo. Y se lo dice solo a él. Y al otro que está haciendo exactamente lo mismo, vas y le dices, mira, por este trabajo, a fin de mes, te vas a llevar 7 millones de pesos. Líquido, no bruto, líquido. ¿Cuál va a ser la actitud de estas dos personas? Claramente va a ser muy distinta. El que se va a ganar el mínimo a fin de mes va a mirar ese futuro y no va a sentirse muy esperanzado, y por lo tanto su trabajo lo va a hacer de una manera bastante mediocre, lo más probable. Qué lata este trabajo, esto es una posilga, ¿cómo puedo estar aquí haciendo esto tan aburrido? Estoy desaprovechando mi potencial, etcétera, etcétera. Pero el otro que va a estar haciendo exactamente lo mismo, por el solo hecho de saber que a fin de mes va a recibir 7 millones líquidos, probablemente va a decir, esto es el cielo, este trabajo es extraordinario, estoy haciendo algo que a lo mejor no es tan complicado y a fin de mes voy a recibir un tremendo sueldo. Y su trabajo, por lo tanto, lo va a hacer de una manera muy distinta a como lo hacía el otro. ¿Se dan cuenta? La esperanza que tenemos en algo en el futuro moldea cómo actuamos también en el presente. Y lo mismo pasa cuando se trata de amar también. Pablo acá entonces nos dice eso, nos dice que vamos a tener una correcta relación de amor con nuestro prójimo cuando tengamos un correcto conocimiento de la venida del Señor, una correcta relación con la segunda venida del Señor. Y entonces, ¿qué va a hacer para esto? Para esto, primero, en los versículos 11 y 12, nos va a describir cuál es el tiempo, y luego en los versículos 13 y 14 nos va a mostrar cuál es nuestra actitud a la luz precisamente de ese tiempo. Fíjense cómo se nos habla de esto en los versículos 11 y 12. ¿Cuál es el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué dice el versículo 12? Este es el tiempo donde la noche está avanzada, dice Pablo, y se acerca el día. Retrocedamos un poquito. ¿De qué se trata este tiempo? Dice, es el tiempo donde está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tengo que hacer por lo mismo? Pablo dice que por esto mismo ya es hora de levantarnos del sueño y no seguir durmiendo. ¿Se fijan? Todo va destinado a que se aproxima un momento crucial, que es tan crucial como la noche que se acaba y el día que se levanta, y que tiene que ver con nuestra salvación futura, y que por lo tanto, si eso es así, debemos despertarnos de nuestro sueño precisamente.
La verdad de las cosas es que uno de los trucos favoritos del diablo es precisamente el truco de dormirnos, de adormecernos, de decirte, cristiano, cristiana, tienes tiempo. No es necesario que hagas lo que tienes que hacer ahora. Puedes comprometerte con el Señor el próximo mes. El lunes parto, ¿cierto? La frase típica, el lunes parto, y el lunes no partiste y entonces tienes que partir el otro lunes. Pero tienes tiempo, no te preocupes. Tienes 2000 años para hacer esto. Pasaron 2000 años y todavía no pasa nada. Pueden pasar perfectamente 2000 años más y no va a pasar absolutamente nada. Eh, y te lleva precisamente a escuchar estas cosas y finalmente tu vida cristiana la terminas viviendo en piloto automático. Eres como un sonámbulo. Vives y haces las cosas que debieras hacer como creyente simplemente porque sí. Pasas de manera autómata, pero sin realmente actuar. Es lo que pasa, no sé si le ha pasado a ustedes, de repente tienen que leer, cuando, no sé, pues estaban en el colegio y tenían que leer un libro, y les quedaban 2 días para leer el libro y tenían la prueba, y entonces el día anterior, la noche anterior, les quedaban 200 páginas todavía del libro y estaban ahí a las 3 de la mañana tratando de terminarlo y pareciera ser que mientras más se esforzaban, más se demoraban. ¿Por qué? Porque tenían sueño y se ponían a leer y de repente se daban cuenta que habían pasado como 4 páginas y las habían leído, pero no se acordaban de nada porque estaban durmiendo en el proceso, estaban quedándose dormidos. Bueno, muchas veces vivimos así nuestra vida cristiana. Vivimos por la corriente de las obligaciones religiosas que tenemos que cumplir. Bueno, ese es el efecto que produce o que busca producir Satanás en nosotros. Y aquí Pablo nos dice, despierta, despierta de ese sueño, deja vivir de esa manera. Tienes que despertar de esta insensibilidad que tienes a las necesidades del resto, a las necesidades de personas que necesitan precisamente ser amadas. Reorganiza tus prioridades. Chiquillos, piensen en lo siguiente. Muchas veces ustedes tienen personas inconversas que no son creyentes, que tienen experiencias cercanas a la muerte y estas experiencias provocan un tremendo efecto en ellas. Hay un tremendo reordenamiento de prioridades en estas personas cuando tienen experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuánto más nosotros? Que no tenemos idea cuánta arena queda arriba del reloj de Dios, que sabemos que Él puede venir en cualquier momento. Y no es muerte necesariamente, es gloria lo que nos espera justamente al otro lado. Si realmente entendemos esto, vamos a tener que despertar, vamos a tener que empezar a amar todos los días como si fuera el último día, de manera tal que si Él viene, nos pilla haciendo lo que debíamos estar haciendo. Esa es la idea, despierta, despierta. Deja de vivir tu vida cristiana de una manera insensible. No, vive de una manera que no te avergüences cuando Él venga, si te pillara viviendo de esa manera. Hermano, hermana, te pregunto, tu vida de ahora, piensa en tu vida durante eh, son 6 de la tarde, durante la mañana hasta las 6 de la tarde hoy día. Si el Señor hubiera venido ahora, que estuvieras arriba en la gloria, qué tremendo sería, ¿verdad? Piensa, por estas últimas 24 horas, ¿te sentirías satisfecho con tu vida como creyente? De repente pensar así nos da para reordenar bastante nuestras prioridades, ¿verdad? Pablo está diciendo eso. La salvación está cada vez más cerca. Despierta. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos. ¿Cómo entonces? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Con prioridades correctas? ¿Cuál es esta manera de vivir que debemos tener a la luz de que el tiempo está cerca? Esa es la pregunta ahora. Y ahí entonces es donde llegamos al párrafo que viene ahora a continuación. Continuemos en el versículo 12. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues. Y ese pues es vital, porque acá está el por lo tanto, aquí está el en vista de lo anterior, pues en vista de lo que les acabo de decir, en vista de que el tiempo está cerca, tenemos que hacer algo. No basta simplemente con conocer los tiempos, es necesario vivir de una manera acorde al tiempo en el que vivimos.
¿Cuál es esa manera de vivir? Pablo nos va a decir en el versículo 12, tiene que ver con desechar algo y tiene que ver con vestirnos de algo. O colocándolo más simple, tiene que ver con desvestirnos de algo, las obras de las tinieblas, sacarnos esa ropa y luego ponernos otra ropa, vestirnos de otra cosa que son las armas de la luz. Desecha, desvístete de algo, las obras de la carne, vístete de algo que son las armas de la luz. ¿Se fijan en algo curioso acá? Uno esperaría que si Pablo dijera, desecha las obras de la carne, a continuación nos agregara, vístete de las obras de la luz. Es lo que uno esperaría, pero no es lo que dice. No habla de obras de la luz, habla de armas de la luz. Y creo que probablemente aquí la idea tiene que ver con este contraste que hay entre la noche y el día. La noche, obviamente, es un momento donde tú te pones cierta ropa específica, ¿no es cierto? Tu pijama, a los que les gusta usar pijama. Y claramente, salvo que estés en cuarentena, no vas a ir a algún evento importante en pijama. Te vas a poner una ropa acorde al lugar donde te vas a dirigir. Bueno, Pablo está acá diciendo eso. Ya pasó el tiempo de estar en pijamas. Sácate ese pijama y ponte la ropa que tienes que tener durante el día para trabajar. ¿Y sabes cuál es esa ropa? No es un traje de baño, no es un buzo, es lo que veíamos en el campamento a principios de año, son armas, es una armadura. Tu vestidura como cristiano es una armadura. Tú no vas a descansar en tu vida cristiana, tú no estás somnoliento en tu vida cristiana, tú despiertas, tú estás en una guerra y tú vistes una armadura. De eso se trata. Ahora, para que no nos quepan dudas con respecto a cuáles son, número uno, las obras de la carne de las cuales debemos desvestirnos, ni tampoco nos quepan dudas con respecto a cuáles son las armas de la luz con las cuales debemos vestirnos, Pablo nos va ahora a explicar a continuación cuáles son esas obras de la carne y cuáles son esas armas de la luz. En el versículo 13 nos va a mostrar cuáles son las obras de la carne y en el versículo 14 nos va a mostrar cuáles son las armas de la luz. Así es como funciona el pasaje. Este pasaje es extraordinario. Este pasaje que vamos a ver ahora es el pasaje que hizo que Agustín de Hipona precisamente se convirtiera a Cristo luego de una vida de disipación absoluta. Así que no es un pasaje menor en el que nos estamos metiendo. Es el pasaje que el Espíritu Santo usó para convertir probablemente a la mente que más ha influido en el cristianismo después del apóstol Pablo, que por supuesto era un escritor inspirado, a diferencia de este hombre que se convirtió con estos versículos. Veamos entonces de qué se trata esto. Versículo 13, las obras de la carne, la ropa que debemos desechar. ¿Cuáles son estas obras de la carne que debemos desechar? Pablo acá nos describe 6 obras. Ustedes las cuentan, son 6 obras de la carne, pero si ustedes se fijan con detención, estas 6 obras de la carne pueden agruparse en pares, de 2 en 2. Fíjense que las primeras 2 se asocian con los apetitos del vientre, desordenados. Las 2 siguientes se asocian con los deseos sexuales desordenados, y las últimas 2 tienen que ver con relaciones interpersonales desordenadas. ¿No es cierto? Está ahí glotonerías y borracheras, apetitos desordenados del vientre, lujurias y lascivias, apetitos sexuales desordenados, y contiendas y envidias, relaciones interpersonales que están desordenadas. Vamos a analizar entonces esto con mayor detención todavía. Fíjense que cada una de estas 3 cosas que les acabo de mencionar, apetitos del vientre, deseos sexuales y relaciones interpersonales desordenadas, cada una de ellas bestializa, deshumaniza, despersonaliza a la persona que está en ellas y también al prójimo que está delante de él. Fíjense cómo cada una de estas cosas destruye la personalidad, destruye la humanidad que puede haber en nosotros. La primera, los apetitos desordenados, destruyen tu capacidad de razonar. Eso es lo que pasa cuando tú estás ebrio. Tu capacidad de pensar, de razonar claramente se ve destruida. Te transforma en un ser más parecido a una bestia que en un ser humano. Eso es lo primero, los apetitos del vientre. Lo segundo, los deseos sexuales desordenados también reducen al cosificar el cuerpo.
El deseo sexual desordenado lo que hace es tomar a la persona que está delante tuyo y reducirlo a un montón de carne que tú puedes utilizar para tu propio placer y beneficio. Estás deshumanizando, estás bestializando al que está frente a ti. Y finalmente la tercera, destruye a la comunidad, destruye a lo que nos hace seres humanos. La relación que hay unos con otros se ve destruida y nos aísla. Incluso peores que una bestia. Las bestias pueden vivir en comunidad. Ni siquiera a eso a veces llegamos nosotros cuando caemos en estas prácticas llamadas acá las obras de la carne. Y entonces ahora ustedes se dan cuenta, con un poquito más de claridad, cuál es la conexión que hay entre esto y el amor. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta ahora? Conocer el tiempo, conocer la venida del Señor nos va a despertar, va a reordenar nuestras prioridades y nos va a hacer desechar esas cosas que reducen la humanidad de nuestro prójimo, que lo cosifican, que lo bajan al nivel de una bestia con la que yo puedo hacer lo que yo quiera sin culpa. Vamos a desechar ese tipo de pensamiento. Vamos a dejar de reducir a nuestro semejante al nivel de una bestia y entonces tendremos más libertad para considerarlo lo que realmente es, un ser glorioso, un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por dañado que esté su imagen por el pecado, no importa, es alguien importante y al que yo debo una deuda de amor. ¿Se fijan cómo el pensar en la venida del Señor indirectamente, si ustedes siguen el flujo de pensamiento de Pablo, nos lleva a amar mejor a nuestro prójimo? Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá precisamente en estos versículos. Nos despojamos entonces de algo, pero no solo nos despojamos de algo, además nos vestimos de otra cosa, y eso es lo que se nos muestra en el versículo 14. Vamos entonces al versículo 14. Aquí tenemos las armas de la luz. En el versículo 13 teníamos las obras de la carne, ahora en el versículo 14 las armas de la luz o la ropa que debemos vestir. Ahora, fíjense lo siguiente. Cuando en el versículo 13 Pablo habla de las obras de la carne, nos menciona una lista, ¿no es cierto? Le dije 6 cosas, se agrupan en pares, de 2 en 2, 3 categorías, lo vimos recién. Por lo tanto, uno esperaría que en el versículo 14, cuando se nos habla de las armas, plural, de la luz, también se nos hablara de una lista, ¿no es cierto? Cosa que Pablo las menciona en Gálatas, por ejemplo, cuando nos habla del fruto del Espíritu, están ahí las 9 características del fruto del Espíritu, pero curiosamente Pablo no nos da una lista en el versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Vestidos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, las armas de la luz se resumen en una sola cosa: vístete de Cristo. Vístete del Señor Jesucristo. Las armas de la luz son sinónimo de el Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, cuando tú desechas las obras de la carne, lo contrario es vestirte de Cristo, empaparte de Él, ser parecido a Él. La idea es la siguiente, no sé si han visto esto ustedes, pero de repente hay personas que se visten igual a otra persona y se visten de una manera tan parecida a la otra persona que a veces tú los ves de espalda y los confundes con la otra persona. Y entonces les tocas el hombro para que se den vuelta y los puedas saludar, o le haces una broma pesada para que se den vuelta y te puedan saludar, y oh, sorpresa, te das cuenta que no era la persona que tú estabas pensando, era otra. Y qué vergüenza que estoy saludando a otra persona que a lo mejor ni siquiera conocía, pero que se vestía igual a la que sí conocía. Esa es la idea. La idea es que cuando el resto te ve a ti, hermano, hermana, ve a Cristo. Que cuando la persona que está a tu alrededor vea tu vida, vea tu carácter, vea tu comportamiento, vea tus actitudes, vea algo parecido a Cristo. De eso se trata ser cristianos. Cristiano es una palabra burlesca que quiere decir pequeños cristos. Los griegos se burlaban de los que seguían a Jesús y les decían cristianos. Estos son como puros cristos en miniatura que andan ahí dando vueltas y buscando parecerse a este maestro que tiene. Ese es el tema. De eso se trata la idea de ser cristianos. Vestirnos de Cristo, empaparnos tanto de sus cualidades, de su carácter, de su manera de vivir, de su manera de amar. De eso se trata el pasaje más que mal que estamos viendo. Y cuando te vean a ti, vean algo de nuestro Señor Jesucristo, que logres amar como Cristo. Pero fíjense en otro detalle del versículo 14. No dice acá vestidos de Jesucristo. ¿Se fijaron en eso?
Dice, vestidos del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y aquí es entonces donde conectamos también lo que estamos viendo acá con lo que vimos previamente con respecto a los mandamientos y el amor. Vestirte de Cristo es vestirte de Cristo como Señor, es someterte a su señorío, es que Él dicte las cosas como son. No es que simplemente tú digas, mira, voy a tomar estas prendas de Cristo que me gustan y me voy a poner esta ropa de Él que me gusta, y esta que está acá que no me gusta la voy a dejar de lado. No, la idea acá es que Él es el Señor, Él es el que decide qué cosas transformar en tu vida, no tú. Vestirse de las armas de la luz es vestirse de Cristo, pero de Cristo como Señor. Que Él sea el que decida lo que tiene que ser cambiado en tu vida. La frase que hemos repetido muchas veces en reunión de jóvenes, no se trata de que tú tomes la Biblia y escojas las partes que te gusta para cambiar tu vida, es que la Biblia te toma a ti y ella escoge las partes de tu vida que no le gustan para eliminarlas y poder transformarlas. De eso se trata, vestirse del Señor Jesucristo, sobre todo en esas partes que no queremos que sean tocadas. Todos tenemos cierta área en nuestra vida que se parece un poco a la vida cristiana, y esa es la que tendemos a resaltar, y nos encanta hablar de ella. No sé, a lo mejor yo soy introvertido, no tiendo a estallar mucho en ira, y yo digo, la vida cristiana es ser calmado, es ser pacífico, es no estallar en ira. Claro, porque eso es tu tendencia natural, es súper fácil, ¿no es cierto? Pero a lo mejor por otro lado eres increíblemente tacaño con tu dinero. Y parte de lo que significa vestirte de Cristo es ser generoso con tu dinero. Ah, pero a ti no te gusta esa parte, entonces te quedas calladito. Y no lo enfatizas. Vestirte de Cristo es vestirte de Cristo como Señor. Y eso significará transformar justa y especialmente esas áreas donde tú no quieres ser transformado. De eso se trata entonces, vestir las armas de la luz. ¿Qué relación tiene esto con amar? Muy simple. Por lo general, nuestra tendencia natural, cuando amamos, es a amar de las maneras concretas que más nos convienen a nosotros y evitar aquellas que nos son más incómodas. Y Pablo acá está diciendo, si tú te vistes de Cristo, entonces vas a empezar a amar de maneras que el resto a lo mejor se va a sorprender. Miran, este que era súper apretado, está siendo generoso con su dinero. Qué extraño. Algo pasó en su vida que no se explica por sus tendencias naturales. Y entonces hay un testimonio. No soy yo, es Cristo en mí. Cristo mostrándose a través de mi manera de actuar. ¿Se fijan? Como conocemos el tiempo y el tiempo está cercano, entonces se hace necesario reordenar nuestras prioridades, desechar las obras de la carne y vestirnos de las armas de la luz, que es el Señor Jesucristo. De repente se tiene esta idea de la vestimenta que va para dos extremos. Alguien quizás podrá decir, claro, pero vestirse no lo es todo, ¿no es cierto? Vestirse en realidad, ¿qué tiene tus pilchas que te pongan? No van a decir lo que yo soy. Y eso normalmente de repente pasa en nuestros círculos asambleístas, ¿no es cierto? Está el hermano joven rebelde en su asamblea que es muy estricta con respecto al uso de la corbata, y él aparece sin corbata. Entonces los hermanos se acercan a él para decirle por qué está sin corbata. Y el hermano va a decir, bueno, mi vestimenta no es lo que más importa, lo que importa es quién yo soy, ¿no es cierto? Cuidado con esa manera de pensar. No estoy abogando por la corbata, no quiero que me confundan el punto. Pero muchas veces la manera de vestir sí tiene que ver con lo que somos. Si no, piensen en lo siguiente: traten de ponerse una ropa de fuerzas especiales de carabineros y vayan a meterse una protesta. A ver cómo les va a ir con esa idea de que tu ropa no hace lo que tú eres. Probablemente no les va a ir muy bien, así que les sugiero que no lo hagan. Pero por otro lado, también hay cierta verdad en esto. Tú puedes ponerte un cinturón de campeón de box y eso no te va a hacer automáticamente un campeón de box. Es cosa que te pongas en el ring y te enfrentes con alguien medianamente conocedor del tema para que te des cuenta con varios golpes en la cara que no eres lo que pretendes ser con ese cinturón. Es cosa de que te pongas una peluca de juez y te pongas a dictar sentencia
para que te des cuenta que en realidad estás bastante falto en ese tema. La vestimenta no lo es todo. Lo que importa es actuar. Y saben, muchas veces los cristianos nos ponemos el nombre de cristianos, pero con nuestra actitud nos demostramos que somos cristianos. Somos como ese aficionado que se pone el cinturón de campeón de boxeador sin serlo realmente. Hermano, hermana, cuando la Biblia te habla de vestirte de Cristo, no es simplemente que tú digas que eres cristiano, que tú digas que quieres parecerte al Señor, que tú expreses con tu voz lo mucho que lo amas. No, se trata de vivirlo. Vestirte de Cristo es vivir a Cristo con tus actitudes, con tu comportamiento, con tu vida, especialmente en esas áreas donde quizás no te gustaría cambiar. En conclusión, entonces, Pablo nos muestra acá que como creyentes tenemos una deuda de amor, no solamente con nuestros más cercanos, sino con absolutamente todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Es difícil, ¿cierto? Es difícil, y por lo tanto nos da dos grandes estímulos para comprometernos con esta deuda. La primera, el primer gran estímulo, es que al momento de amar a tu prójimo, tú estás viviendo como Dios te diseñó que vivieras y como Él lo explicitó en esta lista llamada los 10 mandamientos. Tú a través del amor cumples o abarcas todo lo que la ley pide. Y el segundo estímulo para amar y comprometerse con esta deuda de amor es que viviendo de esta manera, cuando el Señor venga, vivirás de una manera tal que al momento de estar en su presencia, como dice esta canción de Sweetfoot, vas a poder mirarlo a los ojos y decirle, he llegado al lugar donde pertenezca y que he tratado de vivirlo para tu gloria, para tu gloria. En ese momento, entonces, todo sacrificio que tú veas como terrible en este mundo, te darás cuenta que en realidad nunca fue un sacrificio. La venida del Señor reordena nuestras prioridades y nos lleva a amar de una manera que quizás no amaríamos si no tuviéramos presente este tremendo evento en nuestras vidas. Ver lo que Dios hace en el pasado y ver lo que Dios va a hacer en el futuro te lleva a amar a tu prójimo ahora en el presente. Que el Señor nos ayude entonces, nos dirija a amar para su gloria. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos hablas a través de ella, nos muestras que hay una historia de por medio, que hay un pasado que nos antecede, que hay un futuro que está por delante de nosotros y a través de esas dos cosas podemos entonces mirarte a ti y estando saturados de ti y de tu Hijo, poder amar a nuestros semejantes. Te pedimos que tú nos guíes a vivir de una manera que te glorifique y que te agrade. Quedamos delante de ti agradecidos por tu palabra, rogando que tu Espíritu obre en nuestro corazón y en nuestra vida diaria de maneras concretas, visibles. Siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.